Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida y los buenos días al doctor Alejandro Urueña, abogado y especialista en inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Ale? Buenos días, el Chino te saluda. Buen día, Chino, para vos y toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Todo bien, acá disfrutando del feriado y acompañando a toda la gente en diferente multiplataforma y también a través de la 101.1 Radio Mía que está tomando la transmisión. Quería hablar un poco de algo que venís desde hace un tiempo, quizás siendo vanguardia en el norte argentino, en referencia a las aplicaciones de la inteligencia artificial, no solo en ámbitos por decirlos blandos, sino también en la cuestión de la tecnología y en la ciencia. En este sentido, hay un trabajo que realizaste, que fue reconocido, y es el buscar la alternativa para salud, que es casi un principio en sí mismo de la salud, el prevenir antes que curar. Contame un poco. Te cuento, Chino. Bueno, a ver, creo que los tiempos van cambiando y los paradigmas también. Creo que el objetivo de la salud debe ser la prevención, y en el cual hoy tenemos a mano, a un simple clic, una gran cantidad de herramientas, y entre ellas la inteligencia artificial. En algún momento, cuando la pasé mal con mi hija con el dengue, sí, bien, dije, wow, bueno, ¿cómo podemos hacer para dar una perspectiva? Conocíamos tanto las familias, las entidades públicas, privadas, no había ni una vacuna en ese momento. Después se fueron creando y desarrollando. A ver, nosotros tenemos desde Clever Hands, que es una empresa de diseño, producto y servicio de inteligencia artificial, bien, que es un diseño para la prevención del dengue. Este diseño consta fundamentalmente, para que lo entienda tu audiencia, y el desafío ¿cuál es? Que nosotros como ciudadanos aportemos nuestra información de forma privada y anónima. Bien. En el cual podamos reunir toda la información posible, que es la sustancia para que esto se pueda procesar mediante esta herramienta de inteligencia artificial, que son varias y de un montón de tipos y de un montón de empresas que la tienen, a fin de poder predecir no solamente la compra de vacunas, sino también en dónde están, que es lo más importante para mí, las zonas rojas de picadura del mosquito. Claro, de contagio. De contagio. Sí. En base a esto, a ver, vos tenés esta base de conocimiento, ¿en qué consiste? Bien, en cargar la información de lo que es la fiebre, las náuseas, el sarpullido, dolores corporales, dolor de cabeza, ganglios inflamados, más todos los resultados bioquímicos que tengamos, bien, a fin de poder aportarlos a una base de datos. Y eso se pueda tener una base de conocimiento para poder procesarla o preprocesarla dentro de Machine Learning, sí, que es una herramienta de IA. En este sentido, digamos, uno sabe que hay información del Sistema Provincial de Salud del CIPROSA, donde tiene un seguimiento. A mí me sorprendió en algún momento, porque me contaron, no lo vi yo, de que mediante una aplicación desde el Ministerio tienen la información que quedó grabada del tema del COVID, ¿te acordás que todos acumulaban información? Esto existe ya una base y se puede potenciar. En este sentido, ¿vos pudiste hablar con alguna de las autoridades del Ministerio? ¿Le acercaste la idea, la propuesta? La idea está publicada, y esta base, como decir, de información, bien, que en la segunda etapa ya serían los síntomas, las zonas, los certificados, los testeos positivos, los plazos, la información de los médicos, que es fundamental, en el cual si tanto las organizaciones públicas como la privada se llega a reunir toda esta información, se puede llegar a un buen resultado. Más allá de eso, creo que es un desafío, ¿no? Un desafío que a esa base de información se le dé inteligencia, es decir, ¿qué nos puede dar concretamente? Claro, que no sirvan los datos solamente, sino que se tenga
digamos, las medidas concretas para articular en ese sentido, para que la gente lo entienda. Es una gran base de datos, saber cuáles son los puntos más conflictivos, porque recordemos que el dengue se contagia por la picadura del mosquito, y si pica a alguien contagiado, vuelve el círculo vicioso de seguir contagiando. Entonces, tener bien delimitadas las zonas y trabajar en ese sentido, no hacer tiros al aire, sino apuntar concretamente, y con eso tratar de tener eficientizados los recursos de la salud. Claro, es decir, esto de ser nuevo es una cuestión de prueba y error, como un montón de cosas que comenzaron en la historia de la humanidad. Ahora, no vamos a hacer una cacería de brujas. Claro. No se puede hacer una cacería, menos con la salud. Todas las pasamos mal con el dengue, todo. Sí. Entonces tratemos de ver cómo podemos tratar de prevenir a fin de tener más eficacia y más eficiencia. No, y en ese sentido, hasta la aplicación de las vacunas tendría un sentido concreto para las personas que tuvieron ya la enfermedad, que el segundo contagio es el más complicado. Y tratar de prevenir antes que lamentar, más ahora que ya empezaron los calores y empieza la proliferación de los mosquitos. ¿Me estás escuchando, Ale? Así es, Gino. Sí, esto más que una aplicación sería una interfaz, claro, en la cual tendría una retroalimentación constante online. ¿Por qué? Porque no sirve únicamente que esos datos de información estén cargados una sola vez, sino que se actualicen constantemente. Bien, esta es una de las partes que estás trabajando en referencia a la inteligencia artificial. Contame cómo viene el desarrollo en otras áreas. Sabemos que sos abogado, también hay mucho en ese sentido, y también hay en otras áreas un poco más blandas, que es también para determinar como una gran big data de datos concretos, no para perseguir, como decía Juan, ni para hacer caza de brujas, sino para tener elementos concretos a la hora de tomar decisiones, que ahí es donde, siempre lo hablamos, la inteligencia artificial te da un plus, obviamente con la inteligencia propia o la inteligencia emotiva que tiene que tener quien toma las decisiones, ¿no? Claro, a ver, dentro de los 4 ejes que siempre en lo que estudiamos en el MIT, en su momento nos dice, ¿cuál es el eje fundamental? Es decir, ¿qué inteligencia le damos al proceso productivo que tenemos? Bien. Ya sea llamarle el que vos quieras, o el proceso, o la actividad productiva. No solamente lo productivo hace referencia a lo que nosotros conocemos como productivo coloquialmente, sino también, por ejemplo, podemos hablar de seguridad, podemos hablar de lo que son la redacción de documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya tanto en tribunales como ser la elaboración de una sentencia, que hay un dilema ahí muy grande para ver, porque ahí hay una discusión o una línea muy, muy fina en quién es el que hace la sentencia, ¿bien? Pero yo creo que esto, al tener una gran capacidad, a ver, ¿en qué la IA nos va a superar a nosotros? En lo que humanamente seamos limitados. Claro, en la cantidad de datos sobre todo y el procesamiento de datos. Y de procesamiento, exactamente. Entonces, ¿a qué le podemos dar más inteligencia a nosotros? ¿A qué proceso productivo? Bueno, a ver, hay otra línea de pensamiento que está muy buena, que hablamos de, que habla alguien que dice la mentira de la neolengua empresarial, en el cual no viene a complementar, tampoco son herramientas, sino que viene a despojarnos. Y a ver qué sociedad democrática tenemos. Es muy profundo esto y es más filosófico. Sí. Entonces, es decir, ahí entramos en discusiones un poco más, como decir, ásperas, porque es decir, vamos a ver cuáles son nuestras capacidades que van a ser hechas por sistemas estandarizados, matematizados, industrializados. Sí, la discusión de fondo que se plantea es, digamos, utilizarlo como una herramienta a la inteligencia artificial, pero a la hora de tomar decisiones seguir con la inteligencia emotiva. El punto que se plantea concretamente es que por ahí caemos en falacias o, digamos, en equivocaciones permanentemente porque son solaperos en el estudio de la materia y no analizan que te posibilita tener al alcance de un clic todas las variables posibles que son producto de alguien que la ha estudiado. No es una computadora que decide, es recoger información de tipos que laburaron en diferentes lugares del mundo sobre un tema en especial. Utilizar toda la expertise para luego discernir, que es el punto donde tiene que entrar el toma de decisiones y el valor humano, digamos, por ponerlo en un término.
Claro, a ver, detrás de la inteligencia artificial, sin ninguna duda, está la inteligencia humana. Claro. Eso no lo pongamos en duda. Ahora, eh, vamos a una línea histórica en el cual un auto, desde el motor a vapor, pasó 50 años hasta que evolucionó. En cambio, acá la IA, tenemos el humano que hizo el software, Sí. el humano que hizo el software y la IA, y hoy la IA está haciendo IA. Claro, está generando su propio software. Y que no hay que tenerle miedo, porque es el producto también de la estructuración de un sistema de pensamiento diferente. A ver, se rompen y por eso es que hay que crear. Yo veo muchos debates y cursos, la inteligencia artificial en la comunicación, la inteligencia artificial, y es como desprenderse y creer que es algo ajeno. Es la inteligencia que el ser humano le brinda, en este caso, a las máquinas y que regenera ante una cuestión muy simple, que es tan básico como de los griegos, digamos. Es casi, ¿cómo decir? Es casi mayéutica, digamos, por decirlo de alguna forma. Sí. No quiero entrar en términos que por ahí confunden a la audiencia, pero básicamente es el proceso del pensamiento, de la duda y de la confrontación de ideas, y si querés hasta de agudizar las contradicciones en algún momento, ¿no? Y esto, al ser multidisciplinario, abarca todas las profesiones, todas las ciencias, todas las ramas, en el cual las principales soluciones van a ser en el tema de salud y la implicancia en el tema laboral. Sin duda. En el tema laboral, las implicancias, cuando hablas, es el reemplazo de algunas tareas casi mecanizadas, donde puede la inteligencia artificial tener un rol. A ver, lo planteamos en un momento y fue una discusión desde Radio Q, el tema de Juanita Q, que daba las noticias, pero ahí no lo entendían, que no es que ella buscaba las noticias, ella solamente le ponías la voz a las noticias que se producían desde una línea editorial. Ahí es donde está la confusión. No es que viene una computadora o alguien y decide qué informar. No, es un instrumento. ¿Cómo en ese debate permanente, vos que estás en el expertise, cómo lo hablas con los abogados, con la gente de ciencias sociales y también de ciencia exacta, que quizás es donde más implicancia tenga, ¿no? Esto no deja de ser, fundamentalmente, para que la audiencia sepa, poderes planetarios. Son poderes planetarios en el cual puede haber cierta referencia y podemos ir hacia el camino de la indistinción. Es decir, un régimen de indistinción. ¿Qué es lo que significa eso? Es decir, si bien es muy cierto que voy a decir, la línea editorial se marca y es humana, y va a seguir siendo humana, está muy bueno, pero en un momento no va a saber qué es real y qué no. Sí, ¿Por la qué? posverdad. ¿Por qué? Porque el estatus tecnológico de los últimos 15 años es fundamentalmente el cambio. Primero, arrancó con la indexación, recolección, manipulación de información. Sí. ¿Bien? Después, la evaluación en tiempo real de situaciones en el cual te indicaba hacer una cosa u otra. Entra la IA también. Sí. Pero ahora, el último giro intelectual y creativo es la IA generativa. La IA generativa en el cual nos hace llegar al punto de que nosotros somos seres en sí sociables, producimos símbolos y hablamos en primera persona. Eso va a ser pasado aquí a estos meros robots o agentes, como le dicen, Sí. que la van a producir ellos. Entonces, ahí está la línea en que está la editorial, que es muy buena tu reflexión, y lo que es la guía generativa, en el cual ahí donde nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cuál es la democracia que queremos? Claro, pero ahí viene la interpretación, Ale, que te lo da la línea editorial. A ver, es como los límites. Los límites te pone una línea editorial que la IA la consume y mediante la repetición y la carga de datos, cuando genere, va a generar dentro de esa línea editorial. Sí. O sea que los límites le tiene que poner la inteligencia emotiva. Perfecto, pero muchas veces esa carga de información, vos nunca te olvides. La importancia de la trazabilidad de los datos, en el cual si vos tenés datos que son
basura va a tener resultados basura. No, coincido, pero ahí es donde, por eso te lo digo, la línea editorial, que quizás sea una, si querés, hasta una entelequia, pensándolo en este sentido, planteado dentro del concepto de la inteligencia artificial es el límite. El problema es quién baja la línea editorial. Si vienen, digamos, medios o algo que se dedican a la fake news, seguramente la generación de ese contenido por parte de la IA va a ser fake news. Ahora, si viene alguien que tiene una tendencia, como todos los medios de comunicación, vos sabés, no, eso de la objetividad es una mentira, pero tiene una tendencia, lo voy a poner ejemplo para que la gente lo entienda, si te lo agarra C5N no va a ser la misma producción de contenido que si te lo agarra TN o La Nación o quien sea. Esa línea la plantea y en la regeneración de la información sabe cuáles son los canales por donde moverse, o como te digo, los límites. En el tema, te llevo al tema del derecho, permite, vos viste que siempre decían y casi es como un latiguillo, hay dos bibliotecas. ¿Qué hace la IA con esas dos bibliotecas? ¿Produce una confrontación de ideas o un planteo de una síntesis? ¿Busca una síntesis o simplemente vos le decís, decime qué opinás bajo esta línea y bajo la otra? Para que entienda la audiencia, el objetivo último cuando se creó un computador, bien, es que un computador mire como un ser humano, hable como un ser humano, escuche como un ser humano y piense como un ser humano. Tenemos, para que mire la visión artificial, para que hable el procesamiento del lenguaje natural, escuche y haga una devolución. Acá es donde entran los largos modelos de lenguaje. Uno de estos más chiquitos, porque la gente se confunde y dice que la IA es el GPT-4. No. Sí, no. No, la IA atrás tiene un back inmenso. Estos grandes modelos de lenguaje que después del 2017, ante un paper que se llama Atención es todo lo que necesitas, en el cual se cambió el modelo algorítmico, en el cual hay una atención, no quiero ser muy técnico, pero hay que decirlo, una atención multicabeza, en el cual le presta atención a determinadas datos, porque en sí no son ni... ¿Por qué se llama Clever Hans, la empresa que yo tengo? Porque era un caballo en el siglo XIX en el cual le hicieron creer a todo el mundo que el caballo sabía darse a entender, leer. No, con el tiempo, es decir, pusieron toda la parafernalia del Estado para hacer creer a toda la gente de que crea que hacía eso, y en sí el caballo entendía por medio de los gestos de su adiestrador. Claro. Lo mismo pasa con un computador. Un computador no te lee una palabra, te lee un punto, un símbolo. Y ahí un token pasa, una palabra pasa a ser un token. Entonces ahí es donde está el desafío. ¿Por qué? Porque este paper, que no saben, llegaron hoy, al día de hoy, por la trazabilidad, y es la pregunta tuya, ¿cómo funciona una parte de la biblioteca y otra? No saben a qué le presta atención. Claro. Es decir, ¿por qué le presta atención? Tienen un resultado, es buenísimo. Es espectacular, rápido, eficiente, todo, te trabaja, a ver, como 10 secretarios, es decir, todo. Ahora, ¿cómo hace ese? Ahí está la discusión. Claro, digamos, el punto es cómo llega a esa conclusión. Exactamente, que al día de hoy, según los grandes laboratorios de IA de las universidades más expertas del mundo, dicen que no saben cómo funciona. ¿Por qué? Porque hace todo lo que un libro de matemáticas, todo lo contrario a lo que dice un libro de matemáticas. Claro, por lo aleatorio. Claro, ahí está cómo se presta atención a una parte de la biblioteca y a otra. Ahora surgieron cuestiones más técnicas, lo que es modelos algorítmicos dentro del RAG, pero eso ya es más técnico para ser más eficiente y para que se sepa qué es lo que toma y qué no. Pero bueno, es un proceso que yo creo vamos a tener un checkout en el 2030, 2028, ya estamos con algo que sepamos la trazabilidad. Vamos a estar viejitos, por lo menos yo. No. Me quedo tranquilo. Estimado, como siempre un placer, es un tema para hablarlo largo y tendido. Bueno, aprovechamos
este día de feriado que la gente está en la casa para poder escuchar estas cuestiones que por ahí parecen intangibles, pero si te das cuenta te maneja, aunque sea un microsegundo de tu vida, en algún momento la inteligencia artificial está presente en el día a día de todos nosotros. Te agradezco la comunicación, Ale, que tengas buena jornada. Igualmente, Chino. Saludos a todos.